¿Sabes esas imágenes que hemos visto en la televisión o en las películas donde hay una caja como de seguridad en un banco? No la caja fuerte, aquella que mueven la cosita y van escuchando, no, no. La caja fuerte típica donde llega el personaje de la película, el cliente, con una llave y luego llega el tipo del banco, ¿no? El de seguridad con la otra llave. Y hace falta poner las dos llaves, ¿no? Clic las dos llaves y entonces la puerta se abre, la cajita se abre, ¿verdad? Bueno, pues este juego imaginario de las dos llaves es muy parecido al hecho de que nosotros podamos lograr o no lograr cosas en la vida. Y te voy a explicar por qué. Una de estas llavecitas que tenemos que introducir para abrir nuestro producto, que es el sueño, ¿no? Nuestra meta, nuestro lo que sea, es el consciente. El consciente es el que dice, yo quiero aprender inglés, o yo quiero aprender surf, o quiero viajar a un país determinado, o quiero hacer algo determinado, ¿no? Es un proyecto, es una meta, una ilusión. Entonces, nuestro consciente es esa llave que nos va a permitir ponerla e intentar abrir, pero no se va a abrir, ¿verdad? Porque falta la otra llave. La otra llave es el inconsciente, ¿sí? Entonces, si yo digo, por ejemplo, quiero aprender inglés, soy muy malo, pero yo quiero aprender inglés, ¿bien? Entonces pongo una llavecita para abrir la puerta y mi inconsciente pone la otra. Y entonces giramos las llaves y no se abre. Entonces, lo que pasa es que la llave del inconsciente me está diciendo, tú no eres bueno para aprender inglés. En tu familia, o más bien dicho, en nuestra familia, nadie habla inglés, o en nuestra familia una abuela pues fue raptada por un inglés y se la llevó a Inglaterra, o en nuestra familia pues un abuelo puso un negocio una vez con un inglés, un taller mecánico, y le fue fatal o lo que sea. Entonces ya queda registrado en la energía del árbol genealógico. Cuidado con todo lo que tiene que ver con Inglaterra o con el inglés o con lo que tú quieras, ¿ok? Entonces el inconsciente está un poco así. Y la llave no abre. Entonces, nosotros con cualquier técnica, una terapia, ¿no? Bioenergética, una terapia cuántica, vamos y trabajamos, descubrimos primero que hay un problema con el tema inglés, con el tema Inglaterra, con el tema que tenga que ver con el obstáculo, lo limpiamos y lo pulimos, ¿bien? Y entonces cuando entra la llave, giran las dos y ¡ya! Se abre la puertita y tú vas contento, contento a tu academia y aprendes inglés. Vale, perfecto. Esos son lo que llamamos los programas del inconsciente, ¿no? Las creencias limitantes, aquello que te dice yo no puedo o yo no valgo, yo no merezco tener esto, ¿no? Entonces los programas son esas llavecitas que cuando tú quieres tener un buen coche, pues la llavecita del inconsciente no abre y es porque hay un programa, ¿no? El programa sería, por ejemplo, yo no merezco ese coche porque en mi familia pues nadie tiene ese tipo de coches. Bien, entonces, el problema no es encontrar la llave, se puede encontrar, el problema no es ver cuál es la creencia limitante, porque eso lo podemos hacer. La cuestión es, ni siquiera, te voy a decir, ni siquiera las cadenas invisibles que nos atan a conceptos de escasez o de pobreza o de victimismo, o lo que sea, ni siquiera, porque eso también lo podemos encontrar, ¿sí? La cuestión es intentar que las personas no tengan que ir a un terapeuta, no tengan que ir a una terapia, no tengan que estar años trabajándose cualquier cosa. Vale, perfecto. Yo tengo mi método se llama Sama y mi método, más que el hecho de que tú vengas para que yo te encuentre, eso es, la idea mía es yo te lo enseño y tú te lo haces, pero sigue habiendo un tener que ir a aprender Sama y tener que pues, hacerte autoterapia, ¿no? Pero hay todavía un paso mejor que ese, donde no necesitas ni mi técnica, ni ninguna otra técnica, ni nada, que es el aumento de conciencia. ¿Qué es el aumento de conciencia? Es tener conciencia de que estás aquí, tener conciencia de que estás pensando y tener conciencia de que estás hablando, ¿sí? Por ejemplo, si yo te digo que tú sales a correr, a hacer jogging, y llevas música, ¿sí? En tu MP3 te pones música y estás corriendo. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás corriendo o estás escuchando música? ¿No es más fácil que te lesiones o de que te ataquen o de que pase algo con un coche al cruzar una calle porque tú estás en otro mundo? No estás aquí en el ahora,
en el presente. Correr es, pongo un pie delante, siento la musculatura, siento la respiración, oigo mi entorno, estoy consciente de que mi actividad en este momento es correr. Eso es tener conciencia de lo que estoy haciendo. Pues lo mismo lo vamos a hacer con el habla, con el hablar. Fíjate, tu inconsciente se va a estar expresando siempre. De una manera o de otra, siempre se expresa, de muchas maneras de hecho, pero hay una que es muy fácil de atraparlo, que es el habla. El tú escucharte a ti mismo, tener conciencia de cómo hablas cuando te refieres a la gente que habla inglés, la música en inglés, las palabras que ves en un sitio en la calle en inglés, el viajar a Inglaterra, Estados Unidos, las películas, lo que tú quieras. Como tú te descubras, como tú te escuches a ti mismo hablando sobre ese tema, te va a indicar el tipo de programa que tienes respecto a ese tema. Y entonces todo lo que tienes que hacer es modificar tu habla y decir una cosa contraria y repetirla y hablarla y comunicarte con el mundo desde esta nueva visión, desde este nuevo lenguaje, y entonces el programa va cambiando. Si hablamos, por ejemplo, del ejemplo que decíamos del coche, si tú cada vez que ves un coche bonito dices cosas malas sobre ese coche bonito, porque quieres defenderte de que tú no lo tienes, entonces proyectas algo contra el coche, cómo gasta, cómo contamina, no cabe en ningún sitio, lo que debe de costar el seguro, imagínate cuando lo lleve al cambio de aceite. Cuando tú hablas mal de la persona que está dentro del coche, ¿no? A saber lo que habrá hecho, ese tiene que haber robado mucho para tener ese coche, debe ser impotente y por eso tiene un deportivo. Cuando tú estás de cierta manera como insultando al personaje que lleva ese coche e insultando a ese coche, entonces ahí si tú tienes conciencia dices, ¿cómo voy yo a tener ese coche si yo estoy hablando todo el tiempo mal de ese coche y de la gente que lo conduce? ¿Entiendes? Entonces, tú adquieres conciencia de que estás hablando de ti a través de otros, porque acuérdate que siempre que hablamos de algo es un reflejo de lo que pensamos sobre nosotros, y entonces tienes que cambiar la forma de hablar y decir qué maravilla de tecnología, qué maravilla de coche. Seguro que es tan moderno que gasta menos que otros muchos coches que parecen más económicos. Hoy en día, total, para estacionar o aparcar un coche tienes que ir en sitios que ya están encajonados y pintados en el suelo y pagar, o sea que da igual si el coche es así, así o así, te toca este cajón. Bien, y qué bien esta persona, fíjate, ¿cuántas veces se habrá levantado temprano? ¿Cuántos reportes aburridos se habrá leído? ¿Cuántas decisiones habrá tomado? ¿Cuánto riesgo habrá asumido para que a nivel profesional o a nivel empresarial haya podido manifestar ese coche? Y entonces lo aplaudes a él y aplaudes el coche. Así de fácil. Cuando hablas con los demás, hablas bien de ese coche, hablas bien de la persona que lo tiene. Y eso va a ir cambiando algo en tu interior. Va a ir cambiando el programa. Tu programa era, me han dicho en mi medio ambiente, en mi casa, en mi familia, ¿sabes? Donde yo vivo, tal y cual, hemos siempre hablado mal o siempre hemos hablado con un poquito así sobre esos temas, ¿no? Entonces, yo lo adopté y lo expresé sin tener conciencia de si era mío o no. Ahora tengo conciencia y ahora lo expreso correctamente. Va cambiando mi forma de pensar. En el momento en que el programa se desvanece y ya no ves como algo malo hablar inglés o como algo malo tener ese coche, entonces tu inconsciente y tu consciente se empiezan a alinear. Y entonces es cuando aparecen las dos llaves que son iguales y que cuando las pones en la cerradura que va a abrir la puerta, ¿no? Va a abrir la puerta, va a abrir el camino a eso que tú quieres, te vas a dar cuenta que la acera así, clac, se abre y entonces tú entras a ese mundo en el que quieres vivir. Por tanto, conciencia e inconsciencia coordinados, bien coordinados, en coherencia, siempre es un sí, siempre es positivo, siempre es fuerza. Cuando el consciente y el inconsciente están desalineados o están en incoherencia, entonces la proyección siempre es absorbente, siempre es una negatividad y siempre es un no. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el mensaje. Intentar cambiar la forma de hablar sobre algo para
cambiar la forma en la que pensamos sobre eso, y si no podemos o lo que sea, nos buscamos una técnica terapéutica, vamos con alguien, le preguntas, oye, la técnica que tú haces es una técnica que me va a permitir encontrar cuáles son las creencias limitantes, cuáles son las cadenas invisibles que me impiden aprender inglés, o me impiden tener pareja, o me impiden tener ese coche, o lo que sea. Si dicen que sí, pues prueba la terapia. Y claro, si al unir la terapia también sigues haciendo esto de tener conciencia de cómo hablas sobre algún tema en particular, entonces va a ser súper genial. Ya está. Gracias. Bye, bye.